Listo. Bien, amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Los saludo a todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Una vez más, dándole gracias al Señor que nos permite poder reunirnos de una manera virtual, pero para poder dar un mensaje, ¿no es cierto? Siempre hemos dicho esto, no, bueno, creo que no siempre, sino ya en estos días, en las prédicas presenciales, y en el ayuno, ¿no? Mencionábamos esto de que en la Biblia no encontramos el término iglesia virtual. O sea, no existe una iglesia virtual, una iglesia por internet. La iglesia siempre tiene que ser presencial, ¿sí? Entonces, la iglesia cristiana, ¿no? Que forma el Señor Jesucristo, es una iglesia presencial, donde en la iglesia presencial nosotros nos servimos unos a otros y ponemos nuestros dones en disposición también al Señor para servir a todos los demás. Así es que solamente lo que estamos haciendo es utilizar este medio virtual, este medio por internet, para seguir predicando del mensaje de la palabra del Señor. ¿Sí? Eso nada más todos tenemos que tener muy claro, que solamente pues es una herramienta, ¿no? Que nos permite llegar a muchos hermanos o llegar también a muchas personas de repente que no conocen al Señor. Siempre le hemos dicho, ¿no? Que el enlace de la reunión de ahora virtual, ustedes pueden compartirlos con muchas personas más, ¿sí? Ustedes el enlace solamente comparten con amigos, familiares, que aún todavía no conocen al Señor, y pues de repente algunos de ellos, el Señor también va a guiarlos para que puedan entrar y puedan escuchar del mensaje de la palabra del Señor. Amén. Bien. Hoy día vamos a ver un tema que se refiere a ¿para qué somos sal y luz en la tierra? ¿Sí? Y vamos a tomar como referencia el libro de Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Así es que antes de empezar la prédica, quisiera invitarlos a que me acompañen en un momento de oración. Amado Padre, una vez más a ti, dándote todas las gracias por tu gracia, por tu misericordia, por tu ayuda constante, Señor, porque sabemos cada vez que venimos ante ti, Señor, redoblamos esfuerzos, tú nos sigues ayudando, tú nos das aliento, tú nos ayudas, Señor, a poder cada día ser iluminados por tu Espíritu Santo para poder entender de tu palabra, Señor. Pero por sobre todas las cosas, Señor, nos ayudas, Señor, a poder aplicarla, Señor, a poder obedecerla. Siempre hemos mencionado que en tu palabra, Señor, nos llamas a que crezcamos en conocimiento, pero que al mismo tiempo también debemos crecer en esa obediencia a tu palabra, mi Señor. Gracias, Padre, por aquellos de mis hermanos que están escuchando en este momento, por aquellos que nos acompañan también por el internet, por aquellos que también, Señor, de repente puedan ver más adelante la grabación. Ayúdanos a poder comprender cada día más tu palabra. Sabemos que solamente tú nos la puedes revelar. Tu palabra, Señor, sabemos que es un misterio que tiene que ser revelado también por ti mismo y tú lo haces bajo la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros. Te agradecemos, Señor, por todas las cosas y pedimos, Señor, que tú tengas el control de este momento. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén, Señor. Bien. Bien, amados hermanos, entonces hoy día con la ayuda del Señor vamos a ver este tema, ¿no? ¿Para qué somos sal y luz en la tierra? Cuando hacemos esta interrogante, el para qué, a lo que vamos a referirnos es a qué funciones tenemos, porque cuando decimos el para qué, debe haber algo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Porque sí sabemos, ustedes y yo, hemos leído la palabra del Señor, hemos predicado también en muchas otras ocasiones, que el Señor nos dice que nosotros somos sal y somos luz en este mundo. Ya sabemos que somos, ¿no? Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es nuestra misión? ¿No es cierto? Entonces, por eso es la pregunta, ¿para qué somos sal y luz en la tierra? Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16, dice así en la palabra de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tomando como referencia este pasaje, más o menos el contexto en el cual nos encontramos es que el Señor Jesús está predicando el Sermón del Monte. Recuerdan ustedes un tiempo atrás, predicábamos todo el Sermón del Monte, todos los capítulos 5, el capítulo 6, el capítulo 7, pero estas palabras están en medio, ¿no? Están cuando el Señor empieza a describir cuál es la verdadera felicidad, ¿no? No según el mundo, sino según lo que Dios dice, ¿no? ¿Qué significa la verdadera felicidad? Ustedes y yo creo que podemos decir que la gran mayoría de personas, cuando le decimos qué es lo que quisieras tú en este mundo, qué es lo que quisieras tú en tu vida, todos van a decir de una manera que seamos felices, ¿no es cierto? Pero la felicidad que es no según lo que dice Dios, o sea, la felicidad de acuerdo al pensamiento de cada persona, la felicidad de acuerdo a lo que pueda decir este mundo, es una felicidad que se basa de repente en lo material. Si tú tienes más dinero, pues más tranquilo y más feliz estás, ¿no? Si tú tienes varias posesiones económicas, materiales, ¿no? De grados, de títulos, eso te hace feliz, dicen, ¿no? La gente del mundo, ¿no? Pero en la palabra del Señor, cuando empieza justamente el Señor a describir cuáles son de una manera las evidencias de todos los miembros que pertenecen al reino de los cielos, el Señor Jesús empieza a hablar sobre las bienaventuranzas, que justamente la bienaventuranza tiene que ver con la parte de la felicidad, porque la palabra bienaventurado significa dichoso, feliz, contento, ¿no? Entonces, cuando describe al cristiano, le dice, el cristiano es feliz, es dichoso, es contento, dice, cuando son pobres en espíritu, porque de ello dice ese reino de los cielos, ¿no? En las bienaventuranzas. Luego dice, el cristiano es dichoso, feliz y contento cuando lloran, dice. Miren, ¿no? O sea, pareciera algo contradictorio, ¿no? Pareciera algo que se contradice. ¿Cómo puede ser posible que una persona sea feliz, dice, cuando llora, ¿no? En el pensamiento de una persona que no conoce de Dios, diría que la felicidad es cuando tú estás alegre, cuando estás contento, cuando sonríes, ¿no? O cuando estás con carcajadas, eso es felicidad. Pero en el Señor dice, aquellos, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y lo que el Señor Jesús está diciendo es que lloramos ¿en qué sentido? En el sentido que aún todavía no somos lo que queremos. Por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes y yo avanzamos en este mundo? Estamos aquí todavía en este mundo, pero ¿cuántas veces ustedes y yo le fallamos al Señor? Y cada vez que fallamos, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos mal, porque como el apóstol Pablo decía, ¿no? Queriendo hacer lo bueno, me sale el mal al encuentro. Y lo que tengo en la mente, lo que yo pienso, eso no hago, más bien hago lo que no quiero hacerlo, dice el apóstol, ¿no es cierto? Aún todavía luchamos con el pecado, aún todavía hay fallas, aún todavía hay debilidades, y que cada vez que pasa ello, nosotros nos sentimos mal y lloramos justamente por esa condición de que no somos todavía lo que queremos ser, ¿no? O sea, alguien que está obedeciendo cada vez mejor, ¿no? Al Señor Jesús. Pero tenemos que también reflexionar y ver que nosotros no somos tampoco lo que antes éramos, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Porque ustedes y yo, un día nos llamó el Señor, hace 15 años, hace 5 años, hace 8 años, pero si nos examinamos, también nosotros podemos decir, pero ya no soy
esa persona que era antes de hace 15 años, ¿no? En esos 15 años soy diferente, he cambiado, algo ha pasado. Dios ha hecho una obra en mi vida y eso me ha hecho ser transformado por el Señor. Aún avanzando con luchas, pero llorando cada día más justamente por nuestro pecado que aún todavía tenemos. Para el Señor Jesús, eso es una dicha, eso es un gozo y eso es una felicidad. ¿Y por qué diríamos, no? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque justamente eso es la evidencia de que somos de Cristo. Amados hermanos, ustedes y yo, antes de ser cristiano, ni siquiera teníamos en cuenta las cosas de Dios. Ni siquiera nos importaba cómo amanecíamos o cómo estábamos día a día. Pero ahora, siendo de Jesús, sí, a veces nos entristecemos porque no somos lo que quisiéramos ser. ¿Ven? Por eso es que dice, dichoso, feliz y contento son aquellos que lloran. ¿Y lloran por qué? Por su condición de que aún todavía nosotros no somos lo que queremos y nosotros dependemos del Señor Jesucristo. Amén. En ese contexto que el Señor Jesús empieza a describir la verdadera felicidad, ¿no es cierto? Él, en el versículo 13 que hemos leído, luego dice él, vosotros sois. Y aquí en el versículo 13 quisiera que vean algo, ¿no? El Señor está afirmando algo. Versículo 13 dice, vosotros sois. Versículo 14 dice, vosotros sois. Entonces, esas dos frases que el Señor menciona, está diciendo, ustedes son, o sea, está describiendo que el cristiano, alguien que es miembro del reino de Dios, tiene que saber que es sal de la tierra, versículo 13, y versículo 14, que es luz en este mundo. Entonces, ya la afirmación está, el Señor lo afirma y dice, el cristiano verdadero, el verdadero discípulo de Cristo Jesús, es sal y es luz. ¿Amén? Vayamos con eso en mente para seguir viendo el tema. El tema entonces lo vamos a predicar en tres partes, ¿sí? La primera parte que vamos a ver son las características donde vive el cristiano, o sea, dónde estamos viviendo. No vamos a hablar específicamente, ¿no?, de cada lugar donde estamos viviendo cada cristiano, sino de un sentido general, ¿no? Las características del lugar donde vive el cristiano. En segundo lugar, vamos a ver cuáles son las funciones de los cristianos. Y aquí cuando hablo de funciones es la respuesta a la pregunta que decíamos. ¿Para qué? ¿Para qué somos sal y somos luz en este mundo? Y en tercer lugar, como siempre también hacemos, es cuáles son las aplicaciones prácticas en nuestra vida cristiana, ¿cierto? Porque hemos dicho, ¿no? Debemos acompañar siempre doctrina, pero luego también cómo la aplico, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo aplicarlo en día a día? Porque nos podemos llenar solamente de conocimiento, pero luego no saber cómo aplicarlo. Así que vamos a ver también cómo podemos aplicar lo que vamos aprendiendo día a día. Como introducción, nosotros pertenecemos al reino de Dios, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos predicado en varias oportunidades. Estamos recordando esto, pues que sí, somos del reino de Dios. Recuerdan que dijimos hace creo que fue la semana pasada, predicábamos que somos del reino de Dios, sí, pero el reino de Dios dijimos que tiene de una manera dos características, ¿no? Una es que ya pertenecemos aquí en este momento, pero hay otra en la cual será cuando Jesús venga por segunda vez. En este momento, podemos, de una manera a veces decimos, es un reino espiritual, ¿no? En el cual nosotros estamos aquí todavía en la tierra, pero ya pertenecemos al reino de Dios, pero el reino de Dios también va a ser consumado, ¿no?, en la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, nosotros pertenecemos a ese reino. Y por lo tanto, entonces, si pertenecemos al reino de Dios, nuestro carácter es distintivo en este mundo. ¿Eso qué quiere decir, no? Que si ustedes y yo, como cristianos, afirmamos que sí somos del Señor Jesucristo, sí podemos decir,
en los versículos que hemos leído y porque yo ahora veo mi vida que ha sido transformada y mi vida ha sido cambiada. Quizás estoy avanzando, madurando cada día más en el llamado del Señor, pero debemos darnos cuenta que nuestro carácter, nuestra forma de ser, ¿no? Es distintivo. O sea, hay una diferencia contra alguien que no es cristiano. Y ese es el examen que ustedes y yo tenemos que hacernos. ¿Cómo estamos en este mundo? ¿Sí? Porque si pertenecemos a un reino, entonces hay algo que somos diferentes y debemos evaluarnos cómo estamos en este llamado del Señor. Además, la Escritura nos muestra cómo debemos reaccionar en cualquier circunstancia. ¿Qué significa esto? A ver, pasó de repente algún problema económico en una familia. Díganme ustedes, ¿el problema económico pasamos los cristianos? Sí. Pero díganme, ¿problemas económicos también pasa la gente que no conoce a Cristo? La respuesta es que sí, ¿cierto? La gente que no conoce a Jesús también pasa problemas económicos. Entonces, la forma como reaccionamos a esa circunstancia debe ser diferente a una persona que no conoce a Cristo, ¿cierto? Y en eso tenemos que evaluarnos, ¿sí o no, hermanos? Otro ejemplo. Pasó de repente a ver algún problema con los hijos, de repente, ¿no? Alguna tribulación con los hijos, de repente están en desobediencia. Pregunta, ¿los cristianos tienen, los padres cristianos, tienen hijos desobedientes? La respuesta es que sí, hay uno por ahí, ¿no? Uno, dos, de repente, de acuerdo a cada contexto, de acuerdo a cada familia. Pero díganme, en la gente que no conoce a Dios, ¿también hay familias que en realidad sus hijos no están sin Cristo? La respuesta es que sí. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante ese problema? Se supone que debemos reaccionar de una manera diferente a como lo hace la persona que no conoce a Cristo. Otro ejemplo, existe de repente algún familiar ha fallecido en la familia, ¿no? Dígame, ¿también fallecen familiares de personas que están sin Cristo? La respuesta es que sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante esa circunstancia? Un ejemplo, ya que es más de lo que estamos pasando. Esto del coronavirus, esto de la, ¿no? de la pandemia. ¿Quiénes estamos pasando la pandemia? Cristianos como personas que no conocen tampoco a Cristo, ¿sí o no? O sea, hay gente que no conoce a Cristo y también nosotros que somos cristianos. Por lo tanto, la reacción, la forma como nos comportamos, debe ser muy diferente a la gente que no conoce a Cristo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Tenemos que empezar a reflexionar, ¿no? Si ustedes y yo decimos que somos del reino de Cristo Jesús, entonces nuestro carácter es distinto. Porque si soy del reino, reacciono diferente. Porque sé que tengo a Jesús en mi vida. Porque sé que Él está conmigo. Porque sé que Él me ayuda constantemente. Porque sé que Él, el Señor, escucha mis oraciones, ¿no? Él a veces me responde con un no, pero es una respuesta del Señor. Y si Él me responde con un no, yo sé que el Señor tiene el control de todas las cosas. Por lo tanto, el carácter, la forma de ser, cambia la reacción ante cualquier circunstancia. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede ello? Porque somos de Jesús, porque somos del reino de Dios. Amén. Este pasaje también que vamos a ver describe entonces cuáles son las funciones que tiene un cristiano. Porque primero hemos evaluado el carácter, pero ahora también tenemos que ver que hay acciones que tenemos que hacer, funciones que tenemos que cumplir, ¿sí? Porque hemos sido, ustedes díganme, una pregunta, ¿cómo se vería un reino en el cual llegan las personas del reino, ¿no? Que pertenecen a un reino y todas están sentadas en sus casas y no hacen nada? Dígame cómo se vería así un reino. No es una característica normal, ¿no es cierto?
La característica normal de un reino es que cuando tú eres miembro, cuando somos miembros, todos empezamos a ¿qué cosa? A vivir conforme las reglas de ese reino. Y tenemos algo que hacer, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso es lo que vamos a revisar, ¿no? ¿Para qué somos sal y luz? Justamente, ¿cuáles son entonces nuestras funciones para ser sal y para ser luz en este mundo que está en tinieblas? Segunda carta a los Corintios, veamos algunos pasajes de modo introductorio. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 17 al 18. Dice en la palabra de Dios, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Miren, aquí habla de por qué esta leve tribulación. ¿Qué es esa leve tribulación? Es el leve dolor que pasamos muchas veces, esta tristeza, angustias, desesperación, por momentos, ¿no es cierto? Nos esperamos, pero no dejamos que nos domine la desesperación, sino que automáticamente volvemos a la escritura o pasa de repente un momentito, pero volvemos a la palabra del Señor y eso nos reconforta, nos anima, nos fortalece y seguimos adelante en el Señor. ¿Sí? Porque de hecho no somos robots. Eso es muy importante, ¿sí, hermanos? Sentimos dolor. A veces vamos a llorar. La tristeza muchas veces puede ser que en el momento no la tengamos, pero pasan los días y puede ser que tengamos tristezas. Eso es natural en un cristiano. Cuando alguien llora por tristeza, cuando alguien llora de repente por algún problema que tiene, no pensemos que es algo malo, ¿sí? Sino que más bien son formas como Dios utiliza para volver al Señor siempre. Y volver al Señor es a través de la Escritura, a través de buscarle al Señor. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos la semana también pasada? O creo que fue en la prédica virtual, en la prédica presencial, creo. Hay dos formas de estar en comunión con Dios. Siempre decimos, ¿no? El cristiano está en comunión con Dios, ¿no es cierto? Debe ser la comunión todos los días. La comunión con Dios es en primer lugar con la Escritura. O sea, yo estoy en comunión en la escritura. ¿Por qué? Porque Dios me habla cuando yo estoy leyendo la escritura. Y la otra forma de comunión es el momento de la oración. Y en ese momento yo hablo con Dios. Yo hablo con Él. Así que esas dos formas tenemos que tener constantemente. Comunión a través de la escritura, comunión a través de la oración. Y las dos deben de marchar juntas constantemente. ¿Sí? Entonces, ¿esa tribulación la vamos a tener? Claro que sí, vamos a tener pruebas, angustias, ¿no es cierto?, decepciones, pero luego dice, pero estas tribulaciones son leves comparadas con la gloria del Señor. ¿Y leves qué significa? En tiempo, ¿no? Estas son leves. ¿En qué significa? Que aquí si vamos a estar en este mundo 100 años, o imagínense que ustedes y yo vamos a vivir hasta los 120 años. Imaginémonos esto, ¿no? No se sabe todo, ¿no? Cuánto va a ser, pero vamos a suponer que llegamos a 120 años. ¿Esa cantidad de 120 años se compara acaso con la eternidad que nos ha prometido el Señor? La respuesta es que no se compara, ¿no es cierto? La eternidad es mucho mayor a una cantidad de años que estemos en este mundo. Por lo tanto, eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí. ¿Sí? Hermanos, es como que nos diría así, ¿no? Hermanos, no se desesperen. Son tribulaciones que vamos a pasar pruebas, angustias, vamos a pasar muchos, pero eso no se compara con lo que viene con el Señor Jesús, con lo que viene más adelante, que es la eternidad con el Señor Jesús. Esas cosas no se ven, ¿no? Pero ustedes y yo tenemos que seguir cada día creciendo más en las cosas que no se ven, ¿no es cierto? Por ejemplo, creciendo en conocimiento para poder desarrollar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, constantemente. Lucas capítulo 22.
Lucas capítulo 22. Miren, por favor. Lucas capítulo 22, versículos del 29 al 30. Lucas 22, del 29 al 30. Yo pues, dice el Señor Jesús aquí, Jesús está hablando aquí, dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Miren ustedes a qué nos llama el Señor. ¿Ven? Vamos a estar en la mesa con el Señor. Vamos a disfrutar de la presencia del Señor. Ahí está la gran promesa, ¿cierto? Que pertenecemos a ese reino. Si estamos en Cristo Jesús, somos parte de ese reino. Juan capítulo 18, miren. Juan capítulo 18, versículo 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Recuerdan? Ese versículo lo vimos en el sentido de que el reino está por venir, pero también ahorita ya soy del reino, o sea, ya pertenecemos al reino, pero también esperamos que venga nuestro rey y ahí estaremos con el Señor para siempre. Apocalipsis capítulo 17. De hecho, estos pasajes que hemos leído afirman que pertenecemos al reino del Señor, ¿no es cierto? Estamos un poco viendo de manera general, ¿no? Que pertenecemos a ese reino. Veamos Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, o sea, nosotros que estamos con el Señor Jesús, son llamados y elegidos y fieles. Miren cómo es, ¿no? Qué hermoso es. Somos llamados por el Señor, somos elegidos por el Señor y somos fieles, en el sentido de que nuestra fidelidad a Jesús nos lleva cada día a crecer en santidad. ¿Ven lo hermoso que es el llamado del Señor? ¿No? O sea, nos está afirmando que estamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, si estos versículos me afirman que soy de Jesús y me afirman que pertenezco al reino, entonces mi carácter debe ser distinto, ¿sí? La forma como reacciono. Un ejemplo más para poner esto del carácter distinto, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos insultan? ¿O qué pasa cuando hablan cosas mentiras de nosotros? ¿Cómo reaccionamos? O cuando alguien de repente nos insulta por algo que no es, que no es justo de repente, que no es verdadero, ¿no? O que no teníamos la culpa y de repente nos lanza malas palabras, palabras soeces. ¿Cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos también con otro insulto? ¿Reaccionamos también mal ante la injusticia? ¿No? ¿Cómo reaccionamos, amados hermanos? ¿No? Ese es el mensaje que tenemos que evaluarnos, ¿no? Porque a veces nos vamos a encontrar con situaciones, ¿no? Con muchas personas que no son cristianas. Nos vamos a encontrar en situaciones en las cuales de repente nos van a insultar, de la nada a veces, ¿no? ¿Cómo reaccionamos ustedes y yo? ¿Le lanzamos las mismas palabras o de repente otros tipos de palabras, ¿no? A mí que me van a ir a gritar, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque si sabemos que somos de Jesús, estos pasajes nos están afirmando que somos de Jesús, estos pasajes nos afirman que somos del reino, pero entonces nuestro carácter debe ser distinto, nuestra manera de reaccionar debe ser distinta. En esta pandemia, nuestra manera de reaccionar debe ser con confianza en el Señor, ¿no? No estar desesperado, ¿cierto? Sino estar siempre confiando en el Señor. Primera carta a los Corintios. Así que, amados hermanos, tenemos que evaluarnos, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros delante del Señor? Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Y qué significa ese poder? Si fuésemos nosotros de esta teología de la prosperidad, diríamos, tus palabras tienen poder para poder decir las cosas y se van a cumplir, ¿no es cierto? Todo lo que tú digas se te va a cumplir, todo lo que tú decretes
eso va a suceder. Eso, y yo he visto muchas enseñanzas de ellas que hablan este versículo. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No está hablando el apóstol aquí, Pablo, a la iglesia de Corinto en ese sentido de poder. Lo que él está diciendo es que el poder de Dios nos ayuda a alejarnos del pecado. ¿Eso qué quiere decir? Que la Biblia no solamente es palabras, ¿sí? O sea, no solamente es una teoría, sino que es una teoría que nos ayuda a obedecer. ¿Se acuerdan ustedes que hemos mencionado siempre esto, no? El conocimiento debe ir de la mano con la obediencia. Ya, ¿y cómo obedezco? ¿Porque soy más inteligente que otro hermano? ¿Porque yo tengo más poder que otro hermano? No. El poder lo da el Señor a todos los cristianos. Ustedes recuerden cuando la gran promesa en Ezequiel, el Señor dice, pondré mi Espíritu Santo en vosotros para que puedan obedecer a mis estatutos y mis mandamientos. Entonces, la promesa del Espíritu Santo es para todo cristiano. Entonces, cuando aquí el apóstol Pablo está hablando en la carta a los Corintios de que dice el versículo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, lo que está diciendo es que hay poder de Dios para alejarnos del pecado. Hay poder de Dios para transformarnos. Hay poder de Dios cuando nos saca de las tinieblas y nos pasa a su luz, a su reino. Ese es el poder del Señor. Es el poder para santificarnos cada día más. Así que no podemos negar que Dios es poderoso y que Él está con nosotros. Por lo tanto, si hay algún hermano que aún todavía no está creciendo en santidad, debe de evaluarse porque de repente no hay un esfuerzo de buscar cada día la comunión con Dios para crecer en santidad cada vez más. Amén. Eso tenemos que evaluarnos, ¿sí? Entonces ya sabemos que este versículo no está en referencia a poder de palabras, sino está en referencia al poder para nuestra santificación, lo que dice aquí en la carta de Corintios. Eso nos lleva entonces a ver dónde estamos viviendo nosotros, ¿no? ¿Cuáles son las características donde vive el cristiano? En primer lugar, vivimos en el mundo, estamos en este mundo. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús mencionó esto y dijo, yo los he enviado al mundo como ovejas en medio de lobos. Hay otro pasaje más que habla, ustedes son luz en medio de todas las tinieblas. El mundo está en tinieblas. Y cuando la Biblia dice está en tinieblas, ¿a qué se refiere? Que todo este mundo está bajo pecado. Todo este mundo hace lo que quiere. Todo este mundo sigue corrientes ideológicas que están en contra de Dios, ¿no? Como esa ideología de género que está entrando a este país, así como en muchos países, ¿no? Donde quieren cambiar la forma como hablamos, quieren cambiar de repente los baños públicos, quieren cambiar la manera como tú te vas a dirigir, cómo vas a hablar a las personas. Lamentablemente, ¿cómo podemos decir esto? Lamentablemente, haciendo caso a una minoría, quieren aplicar algo a toda la mayoría. Ahora, eso no quiere decir que ustedes y yo debemos respetar a las personas, ¿sí? Como cristianos del reino de Dios, del reino de los cielos, ustedes y yo tenemos que respetar a todas las personas sin excepción. Todas, todas. A cualquier persona que tenga cualquier pecado. De esa manera podemos decirlo mejor, ¿sí? Cualquier persona que tenga cualquier pecado, ustedes y yo tenemos que respetarlas. Esto lo habíamos predicado una vez. De repente creo que va a ser de una manera volver a predicarlo, ¿no? Donde dijimos que todas las personas, ¿por qué debemos respetarlas? Porque aún a pesar que son pecadores, la imagen de Dios está presente. ¿Está presente la imagen distorsionada de Dios? Sí, sí, pero debemos respetarlas. Aún está ahí, en toda persona sin excepción, la presencia de Dios, la imagen de Dios, ¿no? Está la imagen de Dios.
distorsionada por el pecado, estamos de acuerdo, pero eso no quiere decir que no debamos respetarlas. Tenemos que respetar a toda persona, ¿sí? Más bien, lo que sí, este mundo que hace, sigue corrientes ideológicas que están en contra de Dios, lamentablemente. El mundo nos muestra deleites y puede distraernos del llamado, ¿no? Porque alguien puede decir, hermano, yo no sigo corriendo de este mundo. Ya, perfecto. Pero de repente sí estamos cayendo en muchos deleites de este mundo. Y esos deleites de este mundo nos están distrayendo de las cosas de Dios. También tenemos que evaluarnos, ¿no? En este mundo tendremos aflicción. En este mundo tendremos dolor. Tendremos tristezas. Pero debemos confiar en el Señor. En este mundo estamos tanto buenos y malos. Recuerden lo que revisamos, ¿no es cierto?, la semana pasada, ¿no es cierto? En este mundo, recuerden cuando vimos la parábola, ¿no? La parábola del trigo y la cizaña. En este mundo hay trigo y hay cizaña. Hay buenos y hay malos, ¿no es cierto? Pero en medio de que estamos entre los malos, nosotros que somos de Cristo debemos siempre tener un buen testimonio. Debemos tener nosotros un crecimiento en la santidad. ¿Recuerdan para qué? Para que nos vean que somos diferentes. Eso es muy importante, ¿no? Tenemos que mostrar que somos diferentes. Todavía estamos en este mundo y hay trigo y cizaña, pero llegará un día en que vamos a ser separados. ¿Recuerdan eso? Un día cuando el Señor Jesús venga, entonces separará el trigo de la cizaña, las ovejas de los cabritos, ¿no es cierto? Los cristianos de los impíos, ¿no? Todos seremos separados, dice ahí la palabra del Señor. Unos para vida eterna y otros, lamentablemente, para condenación eterna. Bien, entonces, estamos en este mundo que está en tinieblas. Veamos algunos pasajes de la palabra del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios. Aquí el apóstol Juan, está hablando con la iglesia, está predicándole a la iglesia, está llevándole un mensaje a través de una carta y le dice, sí, sabemos, ¿no es cierto? Sabemos que somos de Dios. Pero luego dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Mire, el mundo entero, con todos sus deleites, con todas sus ideologías, con todas sus filosofías, el mundo entero está bajo el maligno. El cristiano, ¿qué tiene que hacer? Aún a pesar que estamos en este mundo, mantenernos siempre con las cosas del Señor. Amados hermanos, con este avance de muchas ideologías que están pasando en este mundo, creo yo, de una manera por la escritura, que vamos también a ser perseguidos. Y tenemos que nosotros dar testimonio. Va a ser un momento en el cual vamos a ser probados, ¿no? Y quizás se cumplirá lo que también dice Hebreos, que vamos a ser probados hasta la sangre, o sea, en el sentido de que estará en peligro nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿qué vamos a responder? ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Por eso es que quizás en este tiempo que aún todavía no hay una persecución, es para que ustedes y yo nos afirmemos más en el llamado del Señor, que crezcamos más espiritualmente hablando, que más conozcamos de la palabra de Dios para estar firmes cuando el día venga de repente, ¿no? El pasaje aquí es clarísimo. El mundo entero está bajo el maligno. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, hablando de Jesús, para librarnos, o sea, Cristo nos libera del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios
y Padre. Solo con Cristo nos libera este siglo malo. Pero eso que nos libera es para que no influya en nosotros. Pero también la Biblia habla que habrá una gran prueba a la iglesia y Dios va a permitir esa prueba en la iglesia para que de una manera, como la Biblia dice, para ser depurados, ¿no? Para saber quiénes verdaderamente sí son y quiénes no son de Jesús. Por eso es que llamamos siempre al arrepentimiento, constantemente llamamos al arrepentimiento, ¿no? Y más bien aquí un mensaje para aquellos que no conocen de Jesús, ¿no? Si no conoces de Cristo Jesús, si aún todavía no te has arrepentido de tus pecados, si aún todavía no has procedido a ese arrepentimiento y a creer en el Señor Jesucristo, ¿cómo vas a pasar este tiempo? Porque si bien es cierto, estará de repente contra nuestro cuerpo, la Biblia dice que la creencia en el Señor y el llamado del Señor y el mensaje de la Biblia no solamente es lo que está limitando en este cuerpo, es más allá del cuerpo. O sea, si las personas mueren, en la muerte no se acaba todo. Más adelante de la muerte hay vida, o sea, hay una vida eterna o hay condenación eterna. Y eso es clarísimo. Recuerden ustedes, o les digo ¿no? a las personas que no conocen de Jesús, si ustedes un día leen su Biblia, la Biblia en los evangelios, el Señor Jesucristo habló mucho más del tema del infierno que del cielo. Jesús habló más del infierno que del cielo, para darnos a entender que es totalmente verdad lo que el Señor Jesús está hablando, lo que Él vino a predicar en este mundo. Así que tengamos en cuenta, evalúe a aquellas personas que no conocen de Jesús, evalúe, procede al arrepentimiento, ven a Cristo Jesús y sírvele constantemente al Señor Jesucristo. Y verás cómo Jesús hace esa obra en tu vida. Efesios capítulo 2. Miren, veamos cómo está también este mundo. Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, recuerdan cuando antes estábamos en el mundo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ven? Hay un espíritu que opera en todos los hijos de desobediencia. ¿Y cómo opera? Para que sigan andando en desobediencia. Muchos jóvenes que no conocen de Jesús andan en fornicaciones. Fornicaciones en cada momento y no tienen reparo en la fornicación. Este mundo, a través de la filosofía y la psicología, ¿no? Incita a ese pecado de la fornicación porque les dicen tienes que conocerte antes de casarte y empiezan a tener relaciones antes de llegar al matrimonio. Cuando la Biblia dice que Dios ha permitido que el ser humano disfrute de esa relación íntima entre un hombre y una mujer, pero durante el matrimonio, no antes, no fuera del matrimonio. Así que tenemos que ver, tenemos que evaluarnos, ¿no? La gente que no conoce al Señor, si me escuchan en este momento, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿Le vas a hacer caso a lo que dice Dios, que Él es el creador de este mundo? ¿O le vas a hacer caso a la psicología, a la ciencia, ¿no? Y eso es lo que ha dividido, podemos decir, a todo el mundo, ¿no? Las personas que creemos en el Señor Jesucristo, que creemos en Dios, el creador, y aquellos que hacen de sus religiones y hacen de sus pensamientos sin tener en cuenta lo que Dios ha mandado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Miren, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y aquí hay una palabra, ¿no? Incrédulo. Amigo, amiga, que escucha este mensaje, si tú no estás andando conforme a Cristo, eres un incrédulo. ¿Por qué? Porque no le estás creyendo a Dios. No le crees al Señor, eres un incrédulo. Andas conforme a tus propios pensamientos.
La Biblia dice que los que venimos al Señor Jesús, que el Señor Jesús nos ha llamado, que el Señor Jesús nos ha de una manera encontrado el Señor Jesucristo, nos ha dado de su presencia, ¿sí? Y ahora sí queremos buscar más del Señor y queremos conocerle más para cada día obedecerle mucho más al Señor. Aún sé que no soy perfecto, pero quiero cada día más agradarle al Señor, de una manera más sincera cada vez. No perfecta, porque nunca vamos a ser perfectos, pero sí cada vez más sinceros delante de la presencia del Señor. Amén. Luego dice el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Nunca nosotros hemos predicado iglesias, hemos predicado siempre de Jesucristo. Y eso es lo que hacemos, predicamos del Señor Jesús. Ven a Cristo Jesús. No nos predicamos nosotros, no te decimos ven hacia nosotros, créeme a mí o sígueme a mí como un líder. No, no ese es el mensaje. Para aquella persona que nos escucha y que no es de Cristo, ven y sigue a Cristo Jesús. Y cuando sigas a Jesús, el Señor te va a dirigir dónde tendrás que congregar. Pero ven a Cristo Jesús. Esa es la urgencia, ese es el mensaje de salvación. Cree lo que el Señor Jesús está diciendo. Versículo 6. Porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si te preguntas, amigo, amiga, que no eres de Jesús, si te preguntas que eres un incrédulo y te preguntas cómo llama a Dios, Dios llama a través de que tú escuches cada vez más la palabra de Dios. Escucha el mensaje de la palabra de Dios para que Dios sea quien te hable y tú vas a ver cómo Dios te llama y para que procedas a ese arrepentimiento. Primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículos del 14 al 17. Ahora aquí habla a los cristianos, a los que ya somos creyentes. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿en dónde? En este mundo, ¿no es cierto? Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El apóstol Pedro aquí asume que nosotros como hijos de Dios y como pertenecientes a este reino, nosotros, dice aquí, tenemos una esperanza. Por lo tanto, como somos y tenemos esa esperanza, mostramos algo diferente en este mundo. Versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ustedes y yo, los cristianos, hemos sido llamados a poder hacer lo que es de Dios, a poder obedecer todo lo que es de Cristo Jesús, a comportarnos en este mundo de una manera justa, conforme Dios nos llama y damos testimonio, aunque a pesar de ello padezcamos por Cristo Jesús. Es mejor, dice aquí el apóstol, padecer haciendo el bien que haciendo el mal. Si es que Dios así lo permite. Amén. Entonces, el cristiano vive en un mundo caído, vive en un mundo que anda en tinieblas. Eso nos lleva entonces al segundo punto. ¿Qué hacemos entonces? ¿No es cierto? Si vivimos en este mundo, ¿qué tenemos que hacer? Pues el Señor que nos dice, ustedes son la sal y ustedes son la luz. Miren nuevamente el versículo, ¿no? Recuerda Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Claramente el Señor afirma
Somos la sal, somos la luz. Por lo tanto, ¿cuáles son nuestras funciones? En primer lugar, veamos esto. Punto A. Los cristianos son distintos al mundo. Sí, de hecho, hemos visto, ¿no es cierto? Hemos visto. ¿Por qué somos distintos? Porque ustedes y yo pertenecemos a un reino. Y en ese reino de los cielos, nuestro rey es el Señor Jesucristo, quien nos ha dado los mandamientos. Así que si yo obedezco los mandamientos y yo obedezco más del Señor, cambia mi carácter, cambia mi forma de ser, cambia mi forma de reaccionar ante cualquier circunstancia que pueda pasar en este mundo. Y en ello debemos pagar el precio de ser cristianos, a pesar de las burlas, a pesar de la persecución, a pesar que esté en juego nuestras vidas. Recuerdan ustedes, una vez puse este ejemplo, ¿no? En la iglesia. ¿Qué pasaría si en este mundo y en este país que estamos se aplica estas ideologías que se están dando y la ley diría, cualquier persona que diga que es pecado, por ejemplo, el homosexualismo es pecado, la pena es cárcel, no sé, por 1 año, 2 años, lo que diga la ley. Ustedes y yo, de repente salimos a comprar el pan, ¿no? A la tienda, estamos dejando en la casa a la familia, a los hijos, y de repente alguien nos intercepta en la tienda y están los policías y saben que somos cristianos y nos preguntan, ¿el homosexualismo es pecado? ¿Qué le respondemos? Si sabemos que la ley dice 5 años de cárcel, ¿decimos sí o decimos no? Mucha gente dice que diríamos, la Biblia dice, pero eso no es el mensaje. Es que es lo que yo creo. ¿Por qué el apóstol Pablo, reflexionen ustedes, por qué el apóstol Pablo dijo mi evangelio? Tú has seguido mi evangelio. Pregunta, ¿era el evangelio de Pablo o es el evangelio de Cristo? Es el evangelio de Cristo, ¿cierto? Pero ¿qué hizo Pablo? Es como si fuese de él. Es como si fuese nuestro, amados hermanos. Así que nosotros tenemos que responder en base a nuestras convicciones, en base a nuestra fe. Tenemos que decir sí, a pesar que esté en juego nuestras vidas. Vamos a pagar un precio por ser cristianos. Quizás mañana, quizás a unos años, no lo sabemos. Pero, amados hermanos, debemos estar preparados. Entonces, en segundo lugar, somos distintos, pero al mismo tiempo hay algo importante. Debemos estar en contacto con las personas de este mundo. Amados hermanos, no podemos dejar a un lado a las personas de este mundo. ¿En qué sentido? A ver, ustedes y yo conocemos familiares que no son de Jesús. Ustedes y yo conocemos amigos que no son de Jesús, ¿no? Que no son de Cristo Jesús. ¿Significa que el cristiano tiene que dejar a un lado a sus amigos, tiene que dejar a un lado a sus familiares? La respuesta es que no. Porque ¿cómo vamos a predicarles el evangelio? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Significa entonces, hermano, que vamos a tener que ir a las fiestas con las personas familiares? No. Hay un cierto sentido en el cual ustedes y yo también podemos discernir. Por eso es que la Biblia dice que el cristiano tiene que madurar para que pueda, dice, por el uso de la escritura, discernir entre lo bueno y lo malo. Sé que yo no me voy a ir a las fiestas o me voy a ir a tomar con la gente de este mundo, así sea mi familiar, así sea mi mejor amigo, no lo voy a hacer. Pero no quiere decir eso que yo debo quitarle el habla, que yo debo de ya no hablar con él, de ya no llamar por teléfono, de ya no decirle cómo estás, qué te ha pasado, voy a orar por ti por tu enfermedad, no, que el Señor te bendiga, mira, esta es mi ayuda, de repente, si podemos ayudarle, ¿en qué te puedo apoyar? Tienes que de repente mudarte, mira, acá está mi tiempo, te doy hacia ti, te apoyo en tu mudanza. ¿Cuántas formas existen, amados hermanos, en las cuales debemos dar testimonio?
¿Por qué? Porque eso nos lleva al punto C. Permanecemos aún en este mundo, pero ¿para qué permanecemos aquí en este mundo? Para beneficiar también al mundo. Debemos servir, ¿sí? Hay momentos cómo hacerlo, hay maneras, hay circunstancias. Cada uno de ustedes y yo tenemos diferentes formas como Dios nos pondrá en el camino, pero para ello tenemos que crecer en conocimiento bíblico para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Para los que por el uso, recuerdan ustedes Hebreos capítulo 5, ¿no? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? Tengamos en cuenta eso. ¿Sí? No significa que yo tengo que permitirle todo. No, no significa eso. Pero sí tenemos que dar testimonio. Sí tenemos que mostrarle la misericordia de Dios. Miren, amados hermanos, cuando la Biblia dice que Dios muestra misericordia al mundo, ¿cómo lo hace el Señor? ¿Para qué hemos sido llamados ustedes y yo? Justamente hemos sido llamados para que a través de nosotros la misericordia de Dios se extienda a todas las personas, sin excepción. No nos cansemos de hacer el bien, amados hermanos. Amén. Vuelvo a repetir, hay un equilibrio, ¿no es cierto? Y tenemos que discernir cada uno de nosotros en diferentes circunstancias, en diferente contexto, sin dejar de predicar el evangelio, sin dejar de corregir también, ¿no? Hemos dicho esto, o sea, no significa que porque mi hijo o mi familiar, ¿no? No es de Cristo y como estamos en este mundo y me han dicho en la prédica que debo también dar testimonio a las personas inconversas y ayudarles, les voy a ayudar en todo y todo le voy a permitir. No. El amor no deja de lado la corrección, ¿sí? No deja de lado la corrección. Y tenemos que amar y tenemos también que amar mediante la corrección, ¿sí? Pero hay momentos en los cuales sí tenemos que dar misericordia a los demás. Ser sal, entonces, ¿de qué nos habla? Cuando la Biblia dice que ustedes son la sal de este mundo, ¿qué significa? Que nosotros preservamos el evangelio en nuestra vida, en nuestra actitud. Eso es ser sal. Preservamos el evangelio con nuestras actitudes. Asimismo, somos luz, ¿por qué? Porque iluminamos en medio de las tinieblas. Cuando nosotros hagamos cosas diferentes, la gente nos va a mirar. Algo se cayó en la basura, de repente voy y lo recojo y lo pongo en su lugar. A una persona adulta la veo que está con muchas cosas, y de repente cargando, yo voy y ayudo. La gente, ¿qué va a hacer? Va a mirarnos, que somos diferentes, ¿no es cierto?, a cualquier tipo de persona. Porque somos de Jesús, porque pertenecemos a un reino que es de los cielos. Juan capítulo 17, para ver sobre que somos distintos que estamos en este mundo. Juan capítulo 17, miren por favor. San Juan capítulo 17, versículo 14 al 16. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Miren qué hace el mundo. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, miren, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Miren, el Señor Jesús no estaba diciendo que los saquen del mundo, ¿no? El Señor Jesús no le dijo al Padre, mejor hagamos una isla para los cristianos y que estén ahí solitos en una isla. No es el mensaje del Señor. Aún en este mundo tenemos que dar testimonio y también tenemos que dar misericordia, ¿sí? De distintas formas, como Dios nos pueda ayudar a saber en qué momento tenemos que hacerlo. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. ¿Ven? Que no nos amoldemos conforme a este siglo, dice aquí. Sino debemos transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo ustedes y yo renovamos el entendimiento? Lo que está en la mente. Estudiando más la escritura. Que memoricemos más la escritura. Para que ese entendimiento sea renovado por la palabra de Dios. Y luego, ¿qué dice? Para que comprobéis cuál sea
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este mundo tenemos que hacer lo que Dios nos manda, la voluntad de Dios. ¿De qué manera? De una manera agradable y perfecta. En diferentes situaciones, en diferentes formas como Dios nos puede probar, pero también en diferentes formas como ustedes y yo debemos dar gracia y debemos dar misericordia a todas las personas. En el siguiente punto, veamos Juan capítulo nuevamente 17, pero ahora el versículo 15 con un poquito mayor de énfasis. Juan capítulo 17 nuevamente, en el versículo 15. No ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. ¿Recuerdan qué dijimos? ¿Para qué estamos en este mundo? Para beneficiar a este mundo. Debemos estar en contacto con este mundo. Debemos hablar con las personas de este mundo. Y cuando esas personas tengan confianza con nosotros, nos van a contar sus cosas que están pasando y ahí será un momento en el cual ustedes y yo podamos predicarles del evangelio. Amén. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, miren, el Padre envió al Hijo a este mundo, así yo los he enviado al mundo. Miren, el Señor Jesús nos ha enviado como luminares en este mundo, ¿no? Imagínense esta imagen, algo todo oscuro de negro, ¿no? Imagínense algo grande, grande, grande de negro, pero por aquí alguna lucecita, por acá otra lucecita, por acá otra lucecita y así otra lucecita. Varias luces. Esos somos nosotros. Las luces. Somos los luminares en todo este mundo de tinieblas. ¿Para qué nos ha llamado el Señor? Para beneficiar también a este mundo. Para ser instrumentos de Dios que llevemos su misericordia a muchos más. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús aquí nos está hablando, el capítulo de Hebreos nos habla sobre apartado de los pecadores. Pero veamos en Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11. Miren, tengamos en cuenta el versículo que hemos leído, pero vamos a Mateo, capítulo 11, versículos del 16 al 19. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Recuerdan que decía en Hebreos de Jesús? Que el Señor Jesús era apartado, dice, de los pecadores. Pero ¿qué encontramos aquí de Jesús? ¿Cómo es que estaba? Dice, amigo de publicanos y pecadores. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Cuál es el equilibrio, no? Entre apartado del pecado y ser amigo, dice, de publicanos y pecadores. ¿Qué significa eso? Ustedes y yo, amados hermanos, podemos tener amigos no cristianos, amigos que no son de Jesús. Tener amigos sí está bien, pero no andamos conforme lo que hacen ellos. Eso significa, Jesús estaba con ellos, hablaba con ellos, se hacía amigo de ellos para predicarles el evangelio, pero Jesús no participaba de lo que hacían ellos. Ese es el mensaje. Jesús no los veía como lo peor de este mundo, ¿no? Amados hermanos, debemos evaluarnos cuando vemos a un pecador. Puede ser que cometamos el error que a un pecador lo vemos con desprecio. Ah, mira, ahí está la que se hace esto, ¿no? La que se acuesta de repente con tales personas. Ahí está, mira, el que está así. Ahí está de repente el borracho. Ahí está de repente el fumador. No, amados hermanos. Tenemos que hacernos amigos en un sentido de conversar con ellos. No comparto lo mismo que él. De hecho, no voy a irme con él a un lugar
hacer cosas, pero sí puedo hablarle, conversar con esa persona que no conoce de Jesús. Eso es la luz. La luz beneficia a las tinieblas. Somos sal porque salamos este mundo y preservamos el evangelio en nuestras vidas. A eso hemos sido llamados. Esas son nuestras funciones como cristianos, amados hermanos. Amén. Espero, amados hermanos, que el Señor me esté usando y que también pueda iluminar sus mentes de ustedes y también la mía, para que podamos entender. No estamos diciendo que vamos a pecar con los amigos que no son cristianos. No, no significa eso. Significa hablarles, conversarles, no tratarlos mal, tratarlos también con respeto, ¿no es cierto? Pero no compartimos su pecado. Por ejemplo, ¿no? A amigos cristianos, yo no le contaría mi vida, ni tampoco le pediría un consejo. No lo haría, pero sí le pediría de repente un consejo a un hermano cristiano, ¿no? A alguien que es de Cristo, a alguien que es del Señor, a alguien que está maduro en las cosas del Señor, le pediría un consejo. A mis amigos, yo conversaría con ellos, yo conozco muchos amigos que no son cristianos, trabajan conmigo, nos saludamos, los respeto mucho, hablo mucho con ellos, ¿sí? A veces les predico, a veces también no, ¿no? Hay momentos en los cuales hay un equilibrio, ¿no? En el mensaje, pero quizás quiero más darles el testimonio de que soy de Cristo Jesús, para que puedan ver más bien en una evidencia antes que de repente las palabras. Entonces, de esa manera, amados hermanos, es que tenemos que hacer. Pero cuando ha habido de repente reuniones, por ejemplo, donde he participado, ¿no? Ese es el mensaje, ¿sí? Jesús hacía eso, estaba con los pecadores. Pero ¿cuál era el mensaje? Que quería predicarles el evangelio, ¿ven? Pero él estaba apartado del mal, no hacía lo mismo que ellos. Así que tenemos que tener ese equilibrio. ¿Ven? Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Miren, Romanos capítulo 14, versículos del 7 al 8. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Miren cómo es, ¿no? O sea, el Señor nos dice que ninguno vive para sí mismo, sino que a veces tenemos que brindar misericordia, brindar amor a los demás. Versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eso nos lleva a la última parte para poder ya ver algunas aplicaciones en nuestra vida cristiana. Aunque ya hemos hablado de varias, pero como un resumen. Tenemos una relación única con Cristo Jesús. Eso sí tenemos que tener muy claro. Pero esa relación con Jesús debe reflejarse en nuestro día a día, en nuestra vida cristiana, en nuestra forma de ser, como esposos, como hijos, como trabajadores, ¿no? Como cualquier rol que estemos desempeñando en este mundo. Si soy de Jesús, tengo mi relación con Jesús, pero debo de reflejarla en mi carácter y en mi modo de vivir. Tenemos la capacidad de mostrar el carácter de Cristo. Sí, ¿no es cierto? Está ahí, es la capacidad porque Jesús, ¿qué nos ha dado? ¿Por qué decimos que tenemos una capacidad? Porque Jesús nos ha dado su Espíritu Santo. Pero reflejar el carácter de Jesús demanda de un esfuerzo. Demanda del esfuerzo del tuyo, amor hermano, y el mío. De todos los otros, amados hermanos, demanda de un esfuerzo constante, porque tenemos que no distraernos con todos los deleites de este mundo para darle tiempo a las cosas de Dios. Tenemos que alejarnos de repente de muchas cosas y dedicarnos a buscar cada día más al Señor Jesucristo, en comunión a través de la Escritura, en comunión a través de la oración. Demanda de un esfuerzo. Poseemos un mensaje poderoso. Amados hermanos, tengamos en cuenta algo. El Evangelio tiene poder, no nuestra elocuencia. El Evangelio tiene poder para cambiar a las personas. Por ello, tenemos que seguir evangelizando a muchos más. ¿Sí? No desmayemos en ese mensaje de llevar a las personas. Compartamos de repente, ¿no? A una forma las grabaciones, ¿no? Que están en YouTube, que ustedes ya saben dónde están. Compartamos a muchas personas más. Llevémosle a muchas personas para que escuchen y quizás Dios haga la obra
en cada una de las personas. Terminamos, terminamos con Efesios capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora que somos luz en el Señor, miren, no somos luz por nosotros mismos, sino somos luz por el Señor Jesucristo. Debemos entonces andar como hijos de luz. ¿Qué significa eso? Dando testimonio que somos del reino de Cristo Jesús. A todas las personas que nos escuchan, que aún todavía son incrédulos, que aún todavía están en las cosas de este mundo, ven a Cristo Jesús. Escucha su palabra. Es la forma como Dios llama. Dios llama a través de la predicación del Evangelio. Exponte al Evangelio. Ve que el Evangelio llega a tu corazón. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Evangelio. Y Dios hará la obra en tu vida y te transformará para arrepentimiento y para que puedas también llevarle el Evangelio a muchos más. Amén. Así que, amados hermanos, a todos los que están escuchando el mensaje, acompáñenme en un momento de oración. Amado Padre, gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, quien convences, tú eres, Señor, quien haces la obra en cada corazón, Señor. Te pido, Padre, que extiendas este mensaje, que puedas sellar tu mensaje en cada corazón, Señor, que ha escuchado de tu palabra, Señor. Tú sigues llamando, Padre, a través de la predicación del Evangelio, Señor. Ayúdanos a todos, Padre, a poder dar testimonio en medio de las tinieblas, Señor, en medio de toda esta perversidad que a veces pasa en este mundo, pero Señor, permítenos poder ser esa luz, Señor, tener ese testimonio de que tú cuando nos llamas, tú nos transformas y nos cambias, Padre Santo y Eterno. Te pido por mis hermanos que están pasando pruebas, tribulaciones, angustia, por aquellos hermanos que están pasando enfermedades, Señor, Padre Santo. Te pido y te ruego por cada uno de ellos, Señor. Tú los conoces de todos, Padre Santo. Te ruego y te pido por ellos que seas tú, Señor, brindándoles palabras de aliento, palabras, Señor, de fortaleza, para que sigamos en este llamado, mi Dios Todopoderoso. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén y amén, mi Señor. Bien, amados hermanos, hasta aquí ha sido la prédica de la palabra del Señor.